los clientes contratan SOAR, ¿no? Que automatiza la respuesta, pero no tienen un procedimiento de respuesta ante incidentes. Definitivamente, por más que pueda tener, supongamos, Machine Learning, inteligencia artificial, va a crear una línea base y te va a gatillar lo que no es normal. Contratar un CyberSOC, ¿qué recomiendas que debe tomar en cuenta dentro de sus RFPs o TDRs para poder contratar un CyberSOC de alto valor? Seguridad 360 llega gracias a Entelgy, Human Driven Technology. Tiquetea, compra y vende tus entradas de manera segura. Hola a todos, bienvenidos a Seguridad 360, tu podcast de ciberseguridad. Mi nombre es Roger Menéndez y me acompaña en la conducción Ricardo Berrospi. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien, esto es una nueva aventura, un nuevo episodio y empezamos al igual que el anterior, todo fluya con normalidad. Sí. Ricardo, cuéntame, ¿has tenido tú alguna experiencia en el cual hayas estado trabajando, quizás a un amigo tuyo, y han recibido algún ciberataque en la empresa? La verdad es que los eventos de ataques pasan a diario, ¿no? Y la verdad es que hay todo, pues, un conjunto de funciones desplegadas para que pueda, digamos, la organización tener una defensa con una postura, digamos, adecuada, ¿no? No solo funciones, tiene que haber una conjunción de personas, procesos, tecnología para que, digamos, la organización esté ciertamente protegida. Sí, de acuerdo. Yo te cuento una experiencia. Hace unos 14, 15 años, yo estuve trabajando en un NOC era un NOC de una teleoperadora y era un típico NOC en el cual monitoreábamos eventos de red, de TI. Teníamos servidores, teníamos enlaces, teníamos infraestructura, equipos de comunicaciones. Y hubo un intento de ciberataque y en ese entonces ninguno de estos sistemas de alerta detectó este intento de ciberataque. Hubieron algunos comportamientos de algunos equipos de comunicaciones que saltaron como eventos, pero no como alertas. Entonces, es por eso que hoy en día ya existen SOCs, equipos ya de respuesta, de defensa, que son justamente especializados en justamente detectar estos intentos de ciberataques. Y para conversar de esto, en este episodio nos acompaña Darwin Cayetano. Darwin Cayetano es un especialista en ciberseguridad y un destacado ejecutivo senior en el sector. En su trayectoria ha liderado la implementación de soluciones avanzadas de detección y respuesta. Ha integrado múltiples tecnologías, hoy vamos a ver todas estas tecnologías, como SIEM, XDR, SOAR, y ha asesorado a organizaciones de diversos sectores. También se dedica a la formación avanzada de profesionales en ciberseguridad y a la investigación de tecnologías emergentes. Él es un instructor reconocido oficial de la Academia de Ciberseguridad y el día de hoy estará con nosotros hablando sobre ciberseguridad, ciberdefensa y CyberSOCs. ¿Qué tal, Darwin? Gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias por la invitación. Entonces, espero que esté muy interesante para la audiencia. Hoy día vamos a hablar de un tema muy en boga, que es la parte de servicio de CyberSOC, ¿no? Sí, así es, Darwin. Y como queremos iniciar todos los episodios, nos gustaría que nos cuentes cómo te iniciaste en la ciberseguridad. Me haces recordar, cuando inicié en ciberseguridad, recuerdo que implementaba firewall perimetrales de manera gratuita, porque en esos tiempos pues era complicado el tema de repente de conseguir algún tipo de beneficio realizando ese tipo de trabajos, ¿no? Y bueno, comencé con la parte de prácticas, administraba antivirus, ¿no? Y implementaba pues soluciones perimetrales de seguridad. Luego pues ya comencé en la parte de administración de plataforma, ¿no? Pues luego consultoría en la parte de riesgos, normativas, ¿no? Me fortalecí bastante en esa parte de consultoría con las múltiples, pues, estándares que hay hoy por hoy. Y luego ya en los últimos 6, 7 años ya estoy liderando equipos de CyberSOC, ¿no? En Latam, así es. Genial, justamente es el tema que nos trae el día de hoy, ¿no? Y hace un ratito Roger habló de NOC, habló de SOC y habló de CyberSOC. Hay una confluencia de definiciones alrededor de esas palabras.
pero todos, digamos, son un factor clave dentro de la defensa de la organización. ¿Qué nos puedes decir entonces sobre ese factor clave de un CyberSOC dentro de la defensa en las empresas? Eh, Definitivamente, una empresa hoy por hoy le importa mucho que le detecten una amenaza en una etapa temprana, ¿no? Para que pueda evitar un incidente mayor. Entonces, un CyberSOC como una función principal, un objetivo principal, es la detección, ¿no? Y también la parte de respuesta ante incidentes de ciberseguridad. En ese sentido, el CyberSOC ayuda para que pueda detectar y también responder ante incidentes de ciberseguridad. También el compliance es muy importante para una organización. También el CyberSOC ayuda a ese cumplimiento porque piden a nivel de estándares, por ejemplo, como PCI, las ISOs, NIST, o de repente una metodología propia que tenga una organización, pide que pueda detectar y responder amenazas avanzadas e incidentes de ciberseguridad. Entonces, son prácticamente los beneficios y la importancia de tener un servicio de CyberSOC para una organización de cualquier sector. Genial. Ujú. Y Darwin, digamos, hoy en día en un mundo donde las amenazas son cada vez más variables, cada vez crecen en mayor cantidad, y también necesitamos que los cyberSOC sean de una forma adaptables a estos cambios. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos más importantes que tienen los cyberSOCs o el gobierno de cyberSOCs para que puedan ser adaptables y a la vez eficaces? Definitivamente, en la parte del gobierno, ¿ya? Es trabajar en los procesos, porque a veces una organización puede contratar un servicio de CyberSOC, pero a la hora que ya está activado, no tiene el flujo correcto para que pueda trabajar en un incident response adecuado o eficiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el día a día, a veces me ha tocado también trabajar con empresas así, que tienen el presupuesto, pues adquieren el servicio, pero una alerta le puede llegar, por ejemplo, 3 de la mañana, ¿no? No tiene un 24/7, lo ve a las 9 o 9 y media después del café. Necesita responder, pero ellos no administran la plataforma, entonces escalan con TI, pero TI tiene 1000 cosas que hacer y pues después de 3, luego de un escalamiento 4 horas, de su inicio de labores, ejecutan de repente la recomendación a nivel de incident response, pero esa alerta ya perdió la gestión, ¿no? Ujú. Porque ya pasó mucho tiempo, entonces los procesos es definitivamente en el gobierno es un desafío, ¿no? Importante que hay que considerar. También el conocimiento. A veces las personas o el equipo que gobierna no entiende muy bien las alertas o de repente la criticidad asociada. No todo, por ejemplo, termina en contener, ¿no? Puedo contener para ganar tiempo, pero necesito seguir investigando por mi lado o con otro proveedor que de repente tengo el contrato para poder realizar una investigación o de repente algún tipo de contención si lo pide la recomendación de ese evento o alerta de seguridad que puede significar un incidente potencial. Entonces, el conocimiento, los procesos, el conocimiento, definitivamente es muy importante. Ahora, y como un tercer punto, la tecnología. A veces por un tema de presupuesto, por una falta de estrategia, de repente contratan servicios muy tradicionales, ¿no? Con tecnologías que definitivamente no ayudan a detectar una amenaza avanzada, ¿no? Para no mencionar mucho las tecnologías, solamente hablando de lo tradicional, puedo decir que trabajo con reglas o con firmas, que eso prácticamente ya un atacante puede programar algún tipo de malware, lo tradicional lo bypassea y no tienen la tecnología adecuada, sobre todo ahora que atacan también con IA, su tecnología no tiene IA para defender, ¿no? Entonces, por ahí estarían los desafíos en alguien que gobierna un cyber. Interesante. Darwin, nos hablaste hace un ratico del proceso de respuesta a incidentes y mencionaste, de hecho, varias fases, ¿no? Y las fases, pues, pasan desde, digamos, la planeación, el monitoreo de detección, el análisis, la contención, la erradicación, y de ahí un post-incidente y lecciones aprendidas, ¿no? Correcto. Bajo ese escenario, he visto que varias empresas en Perú, y me imagino que también esto sucede a nivel
regional, a nivel mundial, optan por contratar una, una empresa que sea un SOC, pero que solo les ayude en la etapa de detección, monitoreo, ¿no? Y por ahí, digamos, obvian otras fases, como tú hablaste, el de respuesta, la contención y erradicación. ¿Cuál crees que es la principal limitante o escollo, digamos, en esta definición de RFP o términos de referencia que a veces las empresas realizan cuando convocan un servicio de este tipo? Definitivamente, cuando uno contrata o trata de contratar o tiene como un objetivo contratar un servicio de CyberSOC, debe tener muy claro su alcance, ¿no? Por ejemplo, uno de los inputs muy importantes para un servicio de CyberSOC es que pueda hacer un dimensionamiento correcto y esa visibilidad 360 de los activos que pueden representar el mayor valor para la organización, no lo tienen mapeado. A quien contrata el servicio de SOC le dan activos de TI, ¿no? Pero no les dan lo que realmente puede significar algo importante para monitorear. La recomendación ahí es que vean el resultado de su evaluación de riesgos, ¿no? Porque ahí está mapeado definitivamente el proceso crítico, el activo, que dentro de su arquitectura puede tener activo de soporte, una aplicación, su arquitectura puede estar en cloud, puede estar on-premise, hay servidores que lo acompañan, y también el control. Si es una aplicación, va a ir con toda su arquitectura. Si está en la matriz, por ejemplo, y el plan de tratamiento puede ser un WAF como control técnico. Entonces, y ese es un ejemplo clave que deberían tener en cuenta, pero eso es trabajo, definitivamente, y muy fino que tiene que hacer de manera estratégica para que al servicio de SOC le hagan un dimensionamiento correcto. Entonces, eso es como primer punto. Ahora, supongamos que ya lo tenga, entonces debe ser fuerte en detección, como lo mencioné. Es importante porque yo si detecto una amenaza antes de que se pueda perpetuar o cuando se está perpetuando, voy a evitar parar operaciones, de repente filtrar data, ¿no? Y los servicios que son de SOC hoy por hoy, no digo la mayoría, pero sí muchos, son muy tradicionales a nivel de detección, ¿no? Por ejemplo, trabajan con capacidades de CTI o Threat Intelligence, pero sus fuentes, ¿no? Su input, eh, dan mucho contexto, sí, pero de repente podría mejor trabajar con círculos de confianza más confiables, hacer alianzas con, de repente, entidades de CTI o que se dedican a CTI, comprar fuentes premium o feed premium, por ejemplo, para que pueda darle lo último a nivel de amenazas o cepas de nuevo malware de tipo ransomware y en un caso de uso, cuando ya puede de repente integrarse una capacidad de detección, pueda decirle que en realidad esa alerta significa algo que puede comprometer su organización. Entonces, eso es algo que lamentablemente no lo hacen. ¿Por qué? Porque eso cuesta, ¿no? Y los fee premium están entre, a ver, 40.000 y 200.000 dólares por fee, ¿no? Entonces, los proyectos definitivamente van a ser muy caros, ¿no? Entonces, por ahí ya comenzamos a tener problemas en detección. Ahora, en la parte de respuesta, los clientes contratan SOAR, ¿no? Que automatiza la respuesta, pero no tienen un procedimiento de respuesta ante incidentes. O de repente un protocolo general, al menos, para atender un incidente. Entonces, ese es el problema a veces de la parte de los servicios de SOC hoy por hoy, ¿no? Asociados a la parte de detección y respuesta. Ujú. Que me quede un poco más claro. Ujú. Darwin, y cuéntame, durante varias partes de tu carrera seguro has implementado servicios de detección y respuesta administrada, SIEMs, XDR, SOAR, lo has mencionado hace un momento. ¿Puedes explicarnos brevemente qué significa cada uno de estos conceptos para que todos lo podamos conocer? Sí, por ejemplo, las capacidades de 100 ahora, bueno, los 100 desde los años creo 80 han existido, ¿no? Y los servicios de SOC que utilizan ya están dejando de prácticamente utilizar o adquirir 100 que funcionan de la manera tradicional, que es por reglas de correlación, ¿no? Ahora ya hay componentes de IA que forman parte ahora de los 100, ¿no? Entonces, es una capacidad de detección interesante, sigue siendo su función principal la parte de detección, pero hoy por hoy
ya existen 100 que vienen dentro de su misma plataforma con playbooks, ¿no? De respuesta automatizada. No como un SOAR, pero ya lo tienen embebido, ¿no? Y también las capacidades de Weba, por ejemplo, que van a ayudar mucho para la parte de detección, ¿no? Modelos de Machine Learning que uno inclusive puede parametrizarlos, pueden ejecutarlos, ¿no? Están apuntando ahora a eliminar ese ruido que los 100 tradicionales a través de reglas de correlación siempre lo han dado, ¿no? Y eso está muy bien. ¿Por qué? Porque al analista de SOC, con el rol que pueda tener, le dan información clave para que pueda realizar cacería de amenazas, que creo que es un servicio muy avanzado que ayuda a desarrollar bastante el potencial de un analista de SOC. Pero también los XDRs ahora están muy interesantes, ¿no? Y es una apuesta muy importante como una estrategia de SOC. Un XDR, pero que tenga requisitos siguientes. Que pueda ser capaz de integrar, ingestar, correlacionar y dar visibilidad a nivel de cloud, a nivel de red y a nivel de endpoint, ¿no? Así lo dice SANS, por ejemplo, también Mitre, que debe, para ser un XDR, ¿no? Potente, avanzado, ¿no? Debe cumplir esos requisitos, ¿no? Entonces, hoy por hoy, también están utilizando en capacidades, en este caso de detección, los XDR. Y lógicamente también tiene sus playbooks, ¿no? Que no funcionan como un SOAR, pero son importantes para algún tipo de respuesta muy puntual, rápida o de repente casos de uso conocidos, ¿no? Y bueno, la de SOAR es muy importante también porque me va a ayudar sobre todo para aquellas organizaciones que trabajan con más de una contrata, ¿no? En la experiencia, para la respuesta, pues clientes míos han tenido muchos problemas, ¿no? No solamente con sus áreas de TI, sino tienen una contrata que les ve, por ejemplo, la parte de los activos asociados al sistema operativo solamente. Otra contrata que sobre ese sistema operativo ve la parte de aplicación. Y tú necesitas contener de repente en ambos o hacer una tarea en ambos, ¿no? Entonces son SLAs diferentes, contratas diferentes, no pueden responder. Entonces, ayuda mucho que integres la tecnología, trabajes en un flujo lógicamente, con las áreas internas o el área usuaria, y pues puedas ya trabajar en esos playbooks de respuesta de manera automatizada, ¿no? Así es. Buenas. Por mencionar las tres Sí, principales. sí, lo principal. Así es. Ujú. Ahora, una consulta en relación a justamente lo que pues, ¿no? A veces en las organizaciones hay problemas, como dijiste. Problemas, problemas y problemas. Entonces, a veces hay empresas que teniendo un CyberSOC han sido comprometidas. De hecho, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Exceptuando todos los temas de fraude corporativo, por fallos en los sistemas, etcétera. ¿Qué pasa si el CyberSOC no pudo detectar un vector de ataque por el cual se comprometió a la organización? ¿Qué falló ahí? ¿La cobertura del SOC? ¿O falló, digamos, alguna definición en particular dentro del ejercicio de detección? Hay muchas casuísticas, ¿no? Por ejemplo, en la experiencia, Ajá. cuando ha pasado ello, recuerdo que el vector de ataque no estuvo dentro del alcance del SOC al 100%. Y cuando digo al 100%, por ejemplo, tuvo desplegado agentes Ujú. en activos principales de la organización, pero no en los que se conectaban a él y se infectaron, ¿no? Y generaron el incidente, ¿no? Otro caso que fue por riesgo de terceros, ¿no? Entonces, no hubo un compliance, se manejó mucho a la parte contractual de repente, y no hubo ese cuidado en lo que hacía el proveedor, en los permisos que debería tener, o en lo que ejecutaba o hacía dentro de la red, ¿no? Ahora, lo otro es por la superficie de ataque, ¿no? Entonces, ahora las empresas digitalizan mucho, ¿no? Ahora las empresas cada vez más, pues, eh, salen en vivo nuevas aplicaciones, ¿no? Y pues su superficie de ataque Aumenta. aumenta. Ahora, capacidades como Attack Surface Management son importantes, pero el cierre de la brecha, ¿no? De donde se puede perpetuar, le cuesta bastante a la organización. Entonces, en realidad va a depender de los casos, pero sí, la gran mayoría de casos ha pasado cuando no ha tenido un alcance de repente muy fuerte su servicio de La SOC. cobertura, ¿no? La cobertura, es correcto. Ajá. Por ejemplo, colegas míos inclusive me dicen, Darwin, tengo un presupuesto ajustado, ¿no? Eh,
¿qué te parece si trabajo con un 100, con 5 reglas de correlación, algunos agentes en el endpoint, integro algunas cositas en cloud, ¿no? Mejor creería que asegura el endpoint de toda la compañía, ¿no? Hasta del señor de vigilancia, o todo lo que se conecte, lo que signifique a nivel de endpoint y servidores en la organización. Entonces, con eso Ujú. pensaría que la organización que quiere tener un CyberSOC debería tener un cierto grado de madurez, digamos, en una definición de procesos, una especificación de roles Ujú. de los empleados, posiblemente Correcto. tener algunas herramientas también que sean importantes, ¿no? Correcto, así es. Definitivamente un servicio CyberSOC es muy complicado que te cubra todo el 360, ¿no? Que ingestes todo lo que deje el ojo en la organización, ¿no? Es complicado, pero sí ayuda bastante cuando tú al menos aceptas el riesgo y dentro de tu apetito de riesgo, pues mapeas lo que representa el mayor valor para ti, ¿no? Y el resto ya puedes hacerlo de repente con capacidades propias. Darwin, me gustó mucho lo del 360 porque de hecho es parte del eslogan o la marca que estamos trayendo acá, ¿no? Que es Seguridad 360, tu podcast de ciberseguridad. Sí. Ok. Darwin, y cuéntame, en términos de inteligencia de amenazas y cacería de amenazas, ¿cuáles crees que tú que son las buenas prácticas o enfoques que podrían funcionar ante ataques sofisticados que pueda sufrir una organización? Ok, hay, dependiendo cómo puedas hacer la parte de cacería, ¿no? El tree hunting, ¿no? Hay tree hunting, por ejemplo, basado en Threat Intelligence, ayuda bastante, ¿no? Sin embargo, cuando tienes una capacidad de detección fuerte, confías en ella, tiene capacidades de data lake, ¿no? Recoge mucha telemetría, ¿no? De los activos que tú necesitas aplicar cacería de amenazas, por ejemplo, supongamos que sea en el endpoint, pues ahora con todo lo que significa pues el panorama de amenazas moderno, se está automatizando bastante, ¿no? Por ejemplo, puedes generar tu hipótesis y a través de algún tipo de precursor o algo que pueda significar el camino donde tú crees que puedes de repente cazar o encontrar una amenaza sigilosa, puedes trabajar utilizando la misma tecnología, por ejemplo un XDR, y puedes trabajar haciendo cacería en base a queries, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, puedes hacerlo manual también, dependiendo, ¿no? No tienes de repente la capacidad de automatizar la recolección, ¿no? No tienes las herramientas. Puedes utilizar, por ejemplo, las mismas de sysinternals o a cualquier otra alguna tool que pueda de repente darte visibilidad, por ejemplo, en lo que pueda representar un proceso que no sea el sistema operativo para que tú ejecutes tu hipótesis y encuentres esa amenaza que Ujú. es o representa algo muy avanzado, sigiloso, para que ya luego, en conjunto de capacidades de Threat Intelligence, pueda saber su familia, pueda saber cuáles son las TTPs que tiene y trabajar pues en el incident response posterior. Así es. Ujú. Dale, Darwin. Es muy importante mencionar también que hoy por hoy ayuda mucho Ujú. utilizar Deception Technology, señuelos también para ese tipo de amenazas avanzadas que acompaña al proceso de cacería o tree hunting, ¿no? Ujú. Así es. Bien. Bueno, hemos hablado de varias Ujú. tecnologías, has mencionado XDR, SOAR, Deceptive Technology, entre otras. Sin embargo, las empresas quizás que recién empiezan tienen lo básico. ¿Cuándo crees tú que es necesario implementar estas nuevas tecnologías disruptivas, podemos llamarlas, para que comiencen a funcionar en el CyberSOC? ¿Cuándo nos damos cuenta que necesitamos esto? Si tú comienzas, por ejemplo, ya sea por tema de presupuesto, conocimiento o lo que pueda de repente llegar a que tú tengas en una primera fase un servicio de SOC un poco tradicional, ¿no? Eh, un input puede ser los falsos positivos que te genera, Ujú. ¿no? Entonces, tú ahí ya estás pensando en de repente colocarle una capacidad de hueva, ¿no? O algo de repente que pueda no solamente hacer un análisis estático, sino que trabaje con analítica dinámica, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Otro, no, no entiendes las alertas, ¿no? O de repente, a través de esos falsos positivos, trabajas como que de memoria en tu equipo de SOC, desde el punto de vista de dar servicios, y le pierdes hasta la sensibilidad de las alertas, ¿no? Entonces eso es asociado al conocimiento. Por el lado también de quien recibe el servicio, no puede realizar un incident response correcto o efectivo
porque no tiene claro qué hacer, ¿no? Entonces no tiene un flujo de incident response el cual le ayude a poder realizar la respuesta cuanto antes, ¿no? Entonces eso puede llamar de repente la atención a que puedas automatizar con algo un poco más disruptivo que puede ser un SOAR, ¿no? Entonces eso sería de repente, por dar un par de ejemplos, algo que puede indicar ya que es hora de poder de repente elevar tu nivel de madurez a nivel de CyberSOC, ¿no? Para quien lo brinda y para quien recibe. Ujú. Ujú. Genial. Hablando de las alertas que mencionas, muchas veces las alertas pues son los resultados de la correlación de algunos eventos que han gatillado en uno o más activos, ¿no? No sé si es enfoque tradicional o moderno, pero siempre está el concepto de casos de uso dentro de un SOC, ¿no? Y lo que he visto hace poco es que muchas organizaciones no estructuran los casos de uso, o perdón, muchos SOC no estructuran los casos de uso a partir, digamos, de la conjunción de los activos que puedan tener, sino buscan una metodología basada en lo que podría suceder en el sector donde está la empresa a partir de la determinación de qué TTPs o técnicas, tácticas y procedimientos de Mitre son los que, digamos, en un momento dado, en el sector en el que se desempeñan, son los que están gatillando. Y digamos como que priorizan, digamos, el gatillado de eventos a partir de esa estructura de TTPs que se pueden aparecer en uno más activos. Entonces, a mí siempre me queda la duda de cuál es la mejor metodología, la forma de organizar esos casos de uso tradicionales a partir, digamos, de una mejora en la postura de la seguridad de la empresa. ¿Cuál es la forma de cómo generamos mejor alerta para la organización? ¿De qué depende eso? A ver, va a depender mucho de las capacidades que tenga el CyberSOC, por ejemplo, a nivel de detección, ¿no? Definitivamente, por más que pueda tener, supongamos, Machine Learning, inteligencia artificial, Ujú. va a crear una línea base y te va a gatillar lo que no es normal, ¿no? Entonces tú vas afinando, haces fine tuning y vas a tener una alerta que sí vas a atenderla, vas a revisarla y significa algo que puede comprometer tu organización, vas a trabajar en la contención, ¿no? Pero esos casos de uso que mencionas son muy interesantes porque pueden ser alineados inclusive al negocio, ¿no? Ujú. Entonces, esos casos de uso, y si se trabajan en, no sé, más de una dimensión, cuando hablo de dimensiones, una, dos, tres dimensiones, hablo de más de una fuente de log que puede representar más de una tecnología, ¿no? Ajá. Entonces, cuando gatilla una alerta, cuando cumple esas condiciones, muy de repente poco porcentaje, 99 punto y algo por ciento para que sea un falso positivo, porque los he hecho a medida con el cliente, ¿no? Pero hay un problema ahí que hoy por hoy, y mencionando también la falta de conocimiento en las empresas de capacidades de SOC, no ayudan al proveedor de SOC para construir esos casos de Nada. uso personalizados, ¿no? Entonces le dicen, proponme tú, proponme cuáles son los que tú me recomiendas, ¿no? Pero yo creería que ese input lo debe recibir el proveedor, ¿no? De alguien que Ujú. conoce su red, conoce su infraestructura y lógicamente tiene claro cuándo le debe llegar una alerta para que pueda trabajar en un incident response que sí significa realmente una amenaza para su organización, ¿no? Sí, ahí es parte de lo que hablamos en algún momento, Ujú, que es analizar los riesgos de los ujú, activos críticos correcto, que pueden estar Ujú. asociados a una superficie de ataque, ¿no? Ujú. así es. Claro que sí. Darwin, y en Ujú. términos de respuesta ante incidentes, ¿cómo evalúas el futuro de la automatización con la aplicación de los SOAR? ¿Hasta dónde debemos llegar y hasta dónde vamos a poder llegar más adelante? Una pregunta muy interesante. Justo me la hicieron recientemente en las sesiones que tenemos en la Academia de Ciberseguridad. En realidad, eh, el SOAR o la automatización, más que la tecnología SOAR o el producto, ha llegado para quedarse, ¿no? Entonces, automatización la vamos a tener y nos va a ayudar siempre, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que eso va a continuar y va a evolucionar. Ahora, por ejemplo, ya los 100 o de nueva generación ya la están considerando sin que prácticamente tengan el SOAR dentro de su oferta o dentro de sus módulos, ¿no? Entonces,
va a ayudar mucho y sigue ayudando mucho, sí, porque hay mucha tarea repetitiva, ¿no? Tú puedes trabajar y tener playbooks que pueden ser estratégicos, que significan de repente atender un tema asociado muy a la parte de seguridad. Por ejemplo, puedes tener un playbook asociado a phishing que puede analizar ese correo que puede tener un malware dentro. Ya eso se hace de manera automatizada, inclusive puede conectarse con entidades externas como PhishTank, Netcraft, Ujú. confirmar que es un phishing y trabajar en la respuesta, ¿no? Entonces eso ayuda bastante porque necesitamos responder cuanto antes. Entonces yo en los próximos años veo que eso va a evolucionar mucho más y se va a meter, no como producto de SOAR, porque por ahí también hay unas de Gartner que en pocos años como que va a morir, estaba leyendo, pero no, la parte de SOAR definitivamente va a permanecer porque es necesario, ¿no? Y ayuda mucho para una respuesta pues muy importante en una atención de un incidente de Ujú. ciber. Así es. Y una consulta, Darwin. Mira, cuando hablamos de CyberSOC, hablamos de equipo azul, Blue Team. Ujú. Justamente acá en el estudio tenemos una iluminación azul Ah, y ok. una iluminación roja, que hace referencia al Red Team. ¿Qué tanto crees que aporta y hasta dónde puede llegar el Red Team para digamos, el trabajo del Blue Team y la eficiencia de ese equipo? Es muy importante cuando he tenido clientes ya maduros, ¿no? Contratan a veces sin avisar. Ajá, Lo dio en la compañía su servicio de Red Team, pero tienen un objetivo y siempre van a buscar eso, ¿no? Si eres capaz de detectar y cuánto te demoras, ¿no? Cuánto ajá. puedes soportar, ¿no? Sobre todo cuando ya, si lo detectas y ya estás trabajando en un incidente, se sigue perpetuando, ¿cuánto tú puedes, en este caso, demorarte en la respuesta, ¿no? Entonces sí, ayudan bastante, ayudan mucho, definitivamente. Creo que debería tener una organización siempre contratado ese tipo de servicios. Y bueno, y también ayudan a un servicio de SOC para que pueda seguir dentro de un proceso de mejora continua, pues trabajando en nuevos casos de uso o de repente nuevas capacidades que se pueden integrar y alimentar la capacidad de detección, que es lo más importante que debe tener un CyberSOC, ¿no? Claro. Así es. Por ejemplo, para hablar por ejemplo, de mi experiencia liderando equipos de Red Team, hemos hecho varios ejercicios de pruebas de ruido ante un CyberSOC, ¿no? Íbamos haciendo pruebas leves, medias, intensas, a ver en qué momento el CyberSOC respondía. Y Entonces, y evaluábamos. A veces con pruebas leves no se dan cuenta, pero ya con pruebas un poco más intensas, ahí ya podían saltar, ¿no? Entonces, ahí entran también recomendaciones para hacer algunos ajustes, ¿no? Yo creo que trabajan juntos. Sí, Sí. definitivamente, ¿no? Darwin, justamente acaban de hablar del factor humano, ¿no? Y el factor humano es importante, digamos, justamente en los temas del entrenamiento, ¿no? Me imagino que no todo es automatizado. Siempre hay una evaluación, siempre hay personas detrás de un SOC, personas con 4 o 5 monitores a la vez, porque posiblemente no atienden a un solo cliente, están atendiendo a más de un cliente, ¿no? Una cosa que le decía a Roger hace algunos días es, oye, yo hago mea culpa, ¿no? Porque lo que hacía era recomendar, o si había una oferta de algún puesto en el SOC, recomendaba a algún estudiante que yo tenía, digamos, en la universidad a que empiece en un SOC, ¿no? Y obviamente es una persona que posiblemente, como decimos muy tradicionalmente, empieza a hacer unos suspininos, ¿no? Es una persona con poca experiencia. ¿Qué tan riesgoso, digamos, es ubicar a una persona dentro de ese equipo que a su vez va a estar monitoreando una actividad de un negocio? Va a depender mucho de qué tipo de SOC pueda tener la oportunidad de trabajar Ujú, esta persona, ¿no? Que no tiene de repente experiencia, un practicante, por ejemplo, ¿no? exacto. La gran mayoría de SOC hoy por hoy están prácticamente estructurados por niveles, ¿no? Claro. Entonces, nivel uno que puede encargarse de las alertas, ¿no? De mantener el tiempo medio de detección y de respuesta. Un nivel 2 que de repente hace un análisis más profundo, ¿no? Con otro tipo de herramientas. Un nivel 3 que puede encargarse del incident response por darle roles a cada nivel, ¿no? Y hay otro tipo de SOC que las alertas van prácticamente, y eso es cuando hay bastante automatización, Ujú. tienen un líder, pero está estructurado por seniority, ¿no? Ah, Entonces ok. tienen analistas, un grupo de analistas como que estándar, otros son más senior, ¿no? Entonces, y también tienen un equipo, se puede decir, aparte, pero trabajando con los demás, de tree hunting, por ejemplo, de forense.
Entonces, yo creo que dentro de un SOC, considerando que hay ese tipo de grupos o de estructuras, podría trabajar sin problemas en un primer nivel, por ejemplo, o de repente en un grupo en donde teniendo un líder puedes darle feedback, ¿no? Y ir mejorando, ¿no? Se puede decir el trabajo que puede hacer para que pueda poco a poco, con entrenamiento en paralelo, ganar experiencia, ¿no? Al menos a mí me ha servido y me ha funcionado muy bien trabajarlo de esa forma, ¿no? ¿Con la primera o segunda forma? ¿Con la Con última? las dos, sí, Ok. he tenido las dos, en este caso, figuras a nivel de SOC, ¿no? Que he liderado. Acá. Darwin, y digamos, si una empresa hoy en día quiere lanzar su CyberSOC, quiere contratar un CyberSOC, ¿qué recomiendas que debe tomar en cuenta dentro de sus RFPs o TDRs para poder contratar un CyberSOC de alto valor? Definitivamente, dimensionarlo bien, ¿ya? Necesita tener claro qué es lo que va a monitorear, ¿no? Y eso viene de, como mencioné, de un resultado de evaluación de riesgos, ¿no? Ese es como primer punto. Debe exigir en su servicio y registrarlo que sea muy fuerte en detección, ¿no? No debe dejar de registrar también que tenga servicios de cacería siempre y cuando lo pueda sustentar, porque hay formas de sustentar, tener en un TDR o en un RFP un servicio de tree hunting, ¿no? Porque eso cuesta, ¿no? Ujú. Entonces, eh, por ejemplo, puede sustentar si es que de repente ha sufrido un incidente anterior, trabaja con plataformas tradicionales que ya sabemos que los bypassea, ¿no? Entonces, los artefactos que utilizan los adversarios. Y bueno, recoger se puede ese sustento y registrar ese tipo de servicios. Superficie de ataque también es importantísimo, Ujú. es lo que nosotros no sabemos es por dónde nos van, se puede decir, a atacar, ¿no? El target lo tiene claro, ¿no? El ciberdelincuente. Y lo primero que ve, y como la primera etapa de preataque según Mitre, es siempre escanea, siempre hace Ujú, ujú. reconocimiento, ¿no? Entonces, es muy importante que lo considere. Y bueno, si es que registra una necesidad muy fuerte a nivel de detección, coloca, por ejemplo, que, que el servicio pueda contar con de repente, con grupos que puedan colaborar, ¿no? Redes que puedan de repente darle inteligencia, ¿no? Que trabaje con Feed Premium, por ejemplo, sí va a exigir a un SOC, al SOC, muy aparte del costo que va a ser un poco más elevado, pero sí le va a exigir mucho a nivel de detección Ujú. que creo que le va a servir para que no pueda tener incidentes mayores o al menos que pueda detectar una amenaza en una etapa temprana. Así es. Ujú. Ya. Permítame regresar porque se me ha quedado ahí un poco la pregunta anterior en el aire. Ujú, Y ahora que Roy habló del rojo y el azul, haciendo referencia al Red Team y al Blue Team, ujú. ¿qué capacidades tiene que tener, digamos, un ingeniero de CyberSOC? ¿Ya? Y en todo caso, ¿dónde tiene que entrenarse también, ¿no? Porque, digamos, mucha de la especialización para el manejo de todas estas herramientas que son avanzadas, Ujú. tienen que tener de alguna manera un sustento, digamos, de estudio, de experiencia para que esto suceda. A veces aprendemos en la cancha, dicen, pero Ujú. no sé cuáles son esas capacidades que tiene que tener un ingeniero de SOC. Va a depender definitivamente del rol, pero en común debe tener al menos una base, ¿no? De networking, ¿no? De sistemas operativos, conocer, ¿no? Al menos poder reconocer las alertas que pueden llegar, ¿no? De una telemetría, de una capacidad de detección. Programación es importante también, ¿ya? A nivel de desarrollo, networking, analítica. ¿Y dónde entrenarse? El autoestudio a mí en la experiencia me sirvió bastante, también a colegas, actualmente también a los equipos que tengo. Y sí en las organizaciones cuando ya pues deciden contratar un servicio de SOC, yo recomiendo mucho que puedan llevar cursos reconocidos a nivel mundial, por ejemplo, y lo digo sin ningún problema, los de SANS Institute son muy buenos, ¿no? Ujú. Sería un logro a nivel de su gestión que puedan mantener un presupuesto, puedan lograr que sus equipos se entrenen en SANS. Creo que es un logro de un líder también que a sus equipos hagan que se entrenen fuera del país
pero por analistas que se encargan de darte en la plataforma esas alertas. Siempre hay un cyberhuman por detrás, ¿no? Ujú. Entonces, en la experiencia, por ejemplo, hemos sido entrenados por ese equipo, ¿no? Entonces, es complicado que se dé un entrenamiento virtual, tiene que ser presencial por las cosas que se tratan, se preguntan y se muestran, ¿no? Entonces, creo que eso da bastante valor, ¿no? El tener, por ejemplo, conversar con un director, ¿no? De ciberinteligencia que te diga cómo hace las cosas, ¿no? O cómo trabaja en la respuesta en su mismo centro de operaciones o en su mismas, se puede decir, centro o su equipo, sí genera bastante valor porque te ayuda a confirmar que estás caminando muy bien o haciendo bien las cosas o te da ideas para que puedas tú aplicarlo en tu compañía, ¿no? Entonces, sumado al autoestudio, sumado pues a centros muy reconocidos como SANS, por ejemplo, y también a buscar un entrenador que haga lo que dicta en el día a día, ¿no? Entonces, si lo hace en el día a día, te puede ayudar a, en este caso, solucionar problemas o encontrar respuestas para que soluciones problemas, ¿no? Entonces, por ahí creería yo que estaría el entrenamiento, ¿no? Por mencionar la institución, al menos que tiene cursos muy fuertes, ¿ya? Son caros, están entre 8.000, $10.000, ¿no? Cada curso, pero son muy buenos, ¿no? Lo recomiendo 100%. Sí, sí, son bastante caros. Y como tú dices, esto es un reto y un logro Para un líder que para logre un que su líder, equipo, que sí, ajá, exacto. Ujú. correcto. Sí. Darwin, y bueno, nuevamente regresando al tema de Blue Ujú. Team y Red Team, Ujú. este, ¿qué tanto conocimiento crees tú y en qué roles dentro de un equipo de Blue Team deberían tener respecto a la óptica ofensiva? A la óptica de los hackers, a la óptica de los pentesters. Buena pregunta. Eh, Converso, tengo contactos de hackers, ¿ya? Los buenos, lógicamente, o Sí. sea, los que analizan Red Team, ¿ya? Hago pruebas, ¿ya? También, para ver si es que está bien tuneada la regla, ¿no? Me alegro cuando me dicen, me has detectado todos mis exploits, ¿no? Ujú. O de repente he tratado de ingresar, pero no he podido más, ¿no? Entonces, sirve de mucho que hagas esos ejercicios y también que lleves cursos de ofensiva, ¿no? No necesariamente alguien que trabaje en ofensiva va a utilizar las tácticas o técnicas y subtécnicas de Mitre. Puede utilizar una combinación de ellas y por ahí te puede perpetuar. Entonces, llevar ese tipo de cursos sí, sí ayuda bastante, ¿no? Lo recomiendo para que pueda, en este caso, saber o al menos tener una idea, ¿no? De cómo podría, en este caso, perpetuarte y también los entrenamientos que mencioné, ¿no? Anteriormente por personas que trabajan en el día a día, ¿no? Sea fuera del país, sea aquí, que vengan, pero que trabajen en ofensiva va a ayudar bastante para que uno Ujú. pueda fortalecer, ¿no? Sí. Así es. A mí, ¿Mm? a mí se me acaba de ocurrir algo que en realidad creo que lo voy a poner en práctica en algún momento. Es que cuando tenga que elaborar RFP o término de referencia, así como, no sé, pues implantas un sistema y siempre hay una etapa de pruebas y calidad, debería incluir una etapa de pruebas con, obviamente, hackers Ajá. que evalúen, digamos, todo lo que se ha implementado, ¿no? Ujú. Necesario. Sí, la verdad que sí. Yo, por ejemplo, justamente hablando de esto, yo encontré el perfil del Incident Response tiene un conocimiento previo de seguridad ofensiva, ¿no? Para saber cómo es que pudieron haber desencadenado ahí el ataque. Y bueno, he tenido esa experiencia que gente con mucho conocimiento en la parte ofensiva, muy buenos, se han ido a la parte de defensa, pero a la parte de respuesta de incidentes. Y lo hacen Y, muy bien. y una pregunta relacionada a esos perfiles también. ¿Incluye el equipo, digamos, de CyberSOC capacidades de forense? Sí, claro. Eh, Uno puede atender un incidente y pues lograr poner en marcha ya el activo afectado, luego de atender todo el ciclo de vida de Incident Response, ¿no? Según la NIS 861R2, por ejemplo. Ujú, Pero te van a hacer preguntas de causa raíz, ¿no? ujú. ¿Por dónde me atacaron? ¿Por qué puerto fue? Si hubo un usuario comprometido, hubo fraude. Entonces, forense entra a tallar y camina o trabaja en conjunto con el equipo de Incident Response. Es correcto. Para capturar evidencia y hacerlo formal y todo eso, Sí, ¿no? inclusive la evidencia que puede alojar, dependiendo de cómo brinda el servicio, sirve para todo un proceso de cadena de custodia, ¿no? Así es, correcto.
Genial. Ujú. ¿Y alguna vez has tenido algún tipo de actuación donde, digamos, a veces se atienden eventos, llegan mayores y obviamente tiene que actuar un regulador, no sé, llevar ese tema a un divindad? Sí, claro. ¿Sí? Sí, ¿También? sí, procedimiento de respuesta rápida. Llegaron, con sus bolsas de Faraday, apagaron todo. Y sí, sí, es algo. Yo estuve en un proyecto, un poco bueno, fue en el año 2014. Desde ese, bueno, me prohibieron inclusive, tener redes sociales, ¿no? Trabajamos en conjunto Increíble. con las fuerzas de aquí y con las de Colombia, que antes se llamaba el DAS, ¿no? Departamento de Administración de Seguridad de Colombia, sí. Sí, había un tema con un banco que era un tema de lavado de activos, financiamiento del narcotráfico. Y sí, he trabajado en ese tipo de proyectos. Es muy interesante, me gustó porque explotan bastante tu potencial, pero también es muy peligroso. Sí, sí, restrictivo en algunos casos. Ujú. Y todavía ahí nos limitamos, yo creo que ahí cerramos un poco el tema porque estamos en un país y donde hay mucho tema de delincuencia, Ujú. corrupción, y bueno, a veces hay que cuidarnos también nosotros. Ujú. Ujú. Darwin, y nada más para finalizar, ya regresando al tema de la Ujú. formación, ¿qué recomendación darías a las empresas que buscan fortalecer su ciberseguridad basado en la formación interna de sus empleados? Bueno, asociado al tema de CyberSOC, recomiendo a las organizaciones invertir mucho en conocimiento, ¿ya? Ahora hay bastantes oportunidades de entrenarse, ¿no? Si vas a contratar un servicio de CyberSOC, lo mínimo, para un líder o para alguien que forma parte del equipo de Blue Team es conocer las capacidades que vas a contratar. Conocer cómo funciona, por ejemplo, una capacidad de detección, sea un CIEM, un XDR, Attack Surface Management, capacidad de Tree Hunting, Deception Technology, Threat Intelligence. Conocer al menos taxonomía de cada capacidad, porque cuando estás en una reunión, la taxonomía es muy importante. Conocer su arquitectura, conocer si se puede integrar o no, o cómo se integra. Conocer las best practices a nivel de implementación, ¿no? Y definitivamente a nivel de operación también. Eso es clave, creería yo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo recomiendo a nivel de formación, autoestudio, elegir de repente, este centro de formación o academia que lo dicte alguien que lo que dicta lo vive en el día a día, Ujú. ¿no? Para que pueda hablar de casuísticas, que sea un centro en donde haga participar, en este caso, al estudiante, porque eso es lo que enriquece una sesión, ¿no? La Ujú. experiencia, eso no está en los libros, Ujú. ¿no? Sí, entonces es lo que yo recomendaría, para que puedan invertir en su personal, en sus colaboradores de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque si tienes conocimiento, vas a poder trabajar muy bien los procesos, ¿no? Si tienes conocimiento, vas a poder elegir la tecnología adecuada, ¿no? Entonces, es como punto número uno el conocimiento. Cuando yo me he chocado con clientes que tienen alto conocimiento, por ejemplo, justo estaba comentando Banco de Centroamérica. Hay un banco de Centroamérica que fue uno de los retos más grandes que tuve. Fue un CyberSOC, pero en 7 países, ¿no? No. Entonces, el equipo de ese banco tenía su equipo Tree Hunting también, ¿no? El equipo de respuesta. Entonces, sí fue muy alturado y se trabaja mejor, creería yo, en un servicio de CyberSOC cuando tiene un alto conocimiento a nivel de madurez de la organización. Y recomiendo mucho la parte del entrenamiento. Así Ujú. es. Listo, Darwin. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Estamos con Darwin Cayetano. ¿Algunas últimas palabras que quieras decirnos? No, solo gracias por la invitación. Estos espacios son muy importantes, ¿no? Porque despejan dudas, ¿no? Invitan también a la curiosidad de la ciberseguridad y sobre todo pueden conocer un poquito de cada tema, que definitivamente ciberseguridad tiene muchas cosas y una de ellas, el día de hoy tocó hablar de CyberSOC, mañana podemos hablar de regulación de ciber, Ujú. ¿no? De normativas y bueno, felicitarlos. Está excelente lo que Gracias, están Darwin. haciendo. Bien, gracias por ver el capítulo de hoy. Ya nos vemos en un próximo episodio. Ya nuestras redes sociales están en la descripción del video. Nos pueden seguir. También pueden contactarnos al correo electrónico si tienen alguna sugerencia, algún comentario. Y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.